En la práctica que hoy estamos viendo, la práctica de la máquina de aire acondicionado, trabajamos con dos fluidos. Por un lado está el fluido que recorre lo que es la máquina frigorífica, es decir, los cuatro elementos que antes hemos comentado: compresor, condensador, expansor y evaporador. Y por otro lado está el aire con el que intercambia en las baterías, en las dos baterías de frío y de calor, en las que intercambia energía. Ahora nos vamos a referir al fluido que pasa por dentro de la máquina, al fluido que se le llama frigorígeno, que es el fluido que genera el frío. De ahí el nombre frigorígeno, aunque normalmente se llama fluido también o líquido refrigerante. Es una sustancia que cambia de fase y va a estar cambiando de líquido a vapor. Y aquí todas las cosas que ya hemos comentado, a veces pues para, por ejemplo, el vapor de agua, pues aquí también vale. Y de hecho vamos a emplear una representación pues parecida en un diagrama de Molière, aunque es de una forma un poco diferente por la casuística de este tipo de máquinas frigoríficas y del ciclo que siguen, que se le denomina pues ciclo frigorífico. Bueno, pues aquí tenemos también, de manera parecida a como se hacía para el vapor de agua, tenemos un diagrama que se le llama también diagrama de Molière, pero en el caso de los fluidos de los ciclos frigoríficos, normalmente se emplea el diagrama presión-entalpía. Tiene su justificación. Este diagrama, que yo sepa, solamente se emplea para los ciclos frigoríficos, pero es verdad que en estos ciclos prácticamente solo se emplea el diagrama presión-entalpía. Y en este diagrama la curva de saturación tiene una forma más o menos así. Aquí está el punto crítico, es decir, el punto en el que confluyen la rama de líquido saturado, que es esta, el líquido saturado, y la de vapor saturado, que sería esta. Todos los estados termodinámicos que están representados por estos valores de presión y de entalpía son de líquido en saturación, es decir, líquido que ahí está en la temperatura de cambio de fase, pero todavía no ha empezado a cambiar de fase. Y por contra, en la rama de la derecha tenemos los estados de vapor que, estando a la temperatura de cambio de fase, pues solamente tenemos vapor, no tenemos nada de líquido y tampoco tenemos, bueno, es que está a esa temperatura, no tenemos a mayor temperatura. Y se emplea este diagrama porque los ciclos frigoríficos, teóricamente al menos, funcionan entre dos presiones. Una presión de baja presión, digamos, P sub 0, que también es la presión de evaporación, y esto, por tener en abscisas presión, es una horizontal. Y la presión de condensación, P sub K, se suele poner normalmente, pues que esa sería la isobara correspondiente. Las isoentálpicas son verticales y, como en este ciclo, como ahora comentaré, pues hay una isoentálpica, por eso se emplea. Hay que decir, antes de seguir, que bueno, esto nos estamos adelantando. La lección de los ciclos frigoríficos y del acondicionamiento de aire es la última del temario, y al final, bueno, pues hubiéramos tenido que dar toda la materia antes y las prácticas después para poder haberlo visto en la teoría. Valga esto como un anticipo de lo que luego se estudiará con más profundidad, ¿vale? Entonces, como digo, tenemos en las máquinas frigoríficas el fluido que va por dentro de la máquina, es decir, el que genera el frío o genera también calor, como ahora veremos, sigue un ciclo en el que hay cambios de fase. Supongamos que tenemos el fluido, empieza en un punto tal como este de aquí tenemos un punto que le llamaremos punto 1, por empezar, que es un líquido que está en la zona de vapor a la derecha del saturado, y lo que se le llama vapor sobrecalentado, ¿vale? Bien, pues digamos que un punto que está en vapor y solo vapor se lleva a un compresor, y en el compresor, como la propia palabra indique, el compresor comprime un fluido que es vapor. Todos los fluidos que se comprimen, a menos que se haga una refrigeración muy importante, aumentan su temperatura. Y se puede decir en primera aproximación que si no tienen tampoco, ya digo, ni refrigeración ni lo contrario, pues son más o menos adiabáticos. Por lo menos idealmente se considera que son adiabáticos.
Si además son reversibles, entonces tenemos un proceso adiabático reversible, que eso, bueno, en termodinámica se estudia, que eso equivale a decir que es isoentrópico. Y las líneas isoentrópicas en este diagrama tienen una forma más o menos así como esta. Es decir, que esto sería la línea de S igual a constante. Esto es una idealización, pero en la práctica también se parece bastante. Y a este punto de salida del compresor será el punto 2. O sea, por tanto, aquí tenemos el compresor. Después del compresor, ya hemos dicho anteriormente que pasamos al condensador. En el condensador, como su propio nombre indica, vamos a condensar. Aquí tenemos vapor, vamos a pasar a líquido. Y ese proceso se supone que es a presión constante. Por eso, en esta va a ser a lo largo de esta isómara. Y más o menos podemos pensar que hasta aquí. ¿Hasta dónde? Pues puede estar cualquier punto de esta línea. Vamos a suponer que es un punto tal como este. Y a este punto le llamaremos punto 3. Y este proceso es el condensador, en el que, ¿cómo condensa el vapor? El vapor condensa, digamos que cediendo calor al exterior. El exterior, que es el aire ambiente, está a una temperatura menor. Pongamos que aquí a la salida del compresor tenemos 70 grados, 80 grados. Si nosotros tenemos el medio ambiente a 20, pues ese medio ambiente toma calor del compresor. Es decir, que aquí hay un calor que se cede, aquí hay un calor que se cede al exterior. Es el calor de condensación. Aquí en el compresor lo que había era un trabajo que se daba al sistema. Trabajo normalmente en forma de corriente eléctrica, de potencia eléctrica. Bien, después de compresor y condensador, aquí tenemos ya líquido. Esto ya he dicho antes que esta es la curva de los líquidos saturados. Y a la izquierda de esa curva tenemos solo líquido. Y como está a una temperatura inferior a la de cambio de fase, a eso se le llama líquido subenfriado. Bueno, pues tenemos líquido subenfriado. Después del condensador, lo que nosotros queremos es volver a la zona de líquido. ¿Por qué? Pues porque el líquido, al cambiar luego de fase, al evaporarse, es el que va a producir el frío. Entonces necesitamos un líquido. Y ahora todavía, aquí ya tenemos líquido, pero a alta temperatura. ¿Cómo hacemos para bajar la temperatura de ese líquido? Pues muy sencillo, expansionando. Todas las sustancias, cuando se expansionan, a menos que estemos haciendo algo raro, van a disminuir mucho su temperatura. Y eso es lo que sucede aquí. Nosotros lo que hacemos es disminuir la presión y se hace disminuyendo la presión haciendo que el fluido friccione contra las paredes de lo que lo rodea. En el caso de nuestra máquina frigorífica, eso se le llama en general un expansor. O también a ese proceso de perder presión por fricción se le denomina en la tecnología, se denomina laminación. Por eso, aquí a esto pues decimos que sufre una laminación. Una laminación, por tanto, es una pérdida de presión por fricción y sin producir trabajo, ni sin darle tampoco el calor, ni nada. Bueno, pues el proceso, por tanto, y esos procesos, los procesos de laminación entonces estudian termodinámica, son isoentálpicos. Por tanto, a entalpía constante. Y por tanto, lo que tenemos es una vertical hasta un punto tal como este, punto 4. Este es el proceso que se producirá en el expansor. Y en este proceso, en el expansor, tanto Q igual a 0 y el trabajo igual a 0. Los dos son 0. O sea, podéis comprender que ya digo, un fluido simplemente que pierde presión por fricción, pues ni produce trabajo, ni tampoco intercambia calor. Si la tubería está aislada, no intercambia calor. Por tanto, y suponemos que, por lo menos idealmente, así es. De manera que aquí ya tenemos ahora, antes teníamos, no lo he comentado, pero cuando tenemos bajas presiones, también tenemos bajas temperaturas. Y cuando tenemos altas presiones, tenemos altas temperaturas. A la salida del compresor teníamos una temperatura muy alta. A la salida del condensador ya hemos bajado mucho las temperaturas, y ya ha bajado a líquido. Pero sobre todo cuando hacemos la expansión de este tipo, en el expansor, esta expansión por laminación, el fluido pierde mucha temperatura.
y ya lo tenemos a la temperatura que nos interese, que será una temperatura, pues por ejemplo, bajo cero si fuera un frigorífico como el de casa. Y una vez que tenemos líquido a muy baja temperatura, entonces lo ponemos en contacto en el evaporador también con el medio exterior. No va a ser el mismo medio exterior que el de arriba, va a ser otro. Va a ser otro porque el que nos interesa, pues, por ejemplo, refrigerar. Por ejemplo, en un frigorífico de una casa, frigorífico doméstico, nosotros tenemos el sitio donde se produce este proceso, esta evaporación, es dentro del propio recinto del frigorífico, que está aislado del exterior. Esto es el proceso de cambio de fase de evaporación, se produce, pues como su propio nombre también indica, en el evaporador. Y en este proceso, como yo he dicho, lo que hacemos es que el fluido necesita calor para vaporizarse y lo coge pues de lo que está cerca de él, que es en este caso ese recinto que os he dicho. Si pensáis en el frigorífico doméstico, pues dentro del frigorífico. Por tanto, aquí tenemos un calor Q sub 0, que es el calor que extraemos del sitio que queremos refrigerar, y es lo que se le conoce a este Q sub 0 como efecto frigorífico. Por tanto, ya un poco como resumen, teníamos un vapor, en principio, en general, va a ser un vapor sobrecalentado, que lo llevamos a un compresor. En realidad el compresor lo aspira y lo comprime, aumenta su presión y también su temperatura, la aumenta mucho, de manera que la aumenta por una temperatura superior a la atmosférica. Esa temperatura superior a la atmosférica lo ponemos en contacto con el aire exterior a través de un intercambiador de calor que se denomina condensador, y ahí el fluido cambia de fase, condensa y se licúa. Y se licúa normalmente, o por lo menos lo que se pretende en general, es que sea más allá de la curva de saturación hasta el estado de líquido subenfriado. Una vez ahí, nosotros lo llevamos, le hacemos que atraviese por un expansor y pierda presión por fricción, no lo hace voluntariamente, sino porque el señor compresor tira de ese líquido y le obliga a pasar por ese expansor. Ahí pierde presión y pierde mucha temperatura hasta que encontramos la temperatura que queremos, una temperatura que va a ser en general inferior a la del medio ambiente. Incluso puede ser muy baja, yo que sé, bajo cero, 50 bajo cero, la que queramos, en teoría. Y una vez que tenemos líquido y a esa baja temperatura, lo llevamos a otro intercambiador de calor que se denomina evaporador, donde aspira, absorbe calor de ese recinto, de ese habitáculo, para refrigerar. Y de ahí cambia de fase, se evapora porque ha tomado calor del exterior, se evapora, a ese calor que ha tomado se le llama efecto frigorífico, y volvemos otra vez a tener nuestro vapor que teníamos a peligro, de forma que se produce un ciclo en este sentido. Y de momento paro, luego seguimos.